Buenas noches con todos, les saluda Gestores de la Cultura. Siguiendo con las tertulias semanales, el día de hoy vamos a presentar a Aldo Córdoba, experto en Derecho Laboral que ha trabajado en el sector pesquero viendo temas laborales, ha trabajado en asesorías y consultorías en diferentes estudios jurídicos. Vamos a aprender de Aldo en temas laborales, sobre todo en esta situación de pandemia que se han dado varias modificaciones y novedades. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Antes que nada, pues esperar que todos se encuentren bien en sus casas, ¿no? Al igual que su familia, atendiendo pues a la situación que estamos viviendo. De igual forma, no quería dejar pasar el saludo y el agradecimiento a Gestores de la Cultura, junto con Leo, por esta invitación, ¿no? Bueno, eventualmente nosotros estamos viviendo una situación que se ve directamente ligada con los diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? Económico, social, religioso, psicológico. Pero el día de hoy, especialmente, pues voy a tocar el tema del derecho laboral, ¿no? En el Perú y todo el mundo, y en todo el mundo, se afronta una realidad totalmente nueva y no prevista en todos sus niveles de la organización estatal. Es así que se nos presenta una nueva existencia que nos exige de manera abrupta replantearnos el futuro que teníamos previsto. Antes de la pandemia en el Perú existía un futuro más o menos predeterminado, conforme a la subjetividad de cada uno. El Perú económicamente crecía a una velocidad relativamente lenta. En el ámbito individual, cada persona tenía sus proyectos a corto o mediano plazo. El deporte iba calando en el día a día, entre otros aspectos, ¿no? Sin embargo, aparece la pandemia y nos modifica totalmente como sociedad, afectando y desnudando a su vez de manera violenta las distintas esferas del país, para bien o para mal. Ahora, específicamente, como les comentaba, quiero compartir con ustedes una reflexión a título personal, y claro que después podremos compartir distintas ideas de cómo es que indefectiblemente se ve inmerso el derecho laboral en esta nueva realidad. Hay que tener presente entonces que las primeras normas laborales se denominaron las leyes de fábrica, entendiéndose estas como el conjunto de normas y disposiciones imperativas que se aplicaban a los obreros, operarios y manufactureros que prestaron servicios en las fábricas. Estas normas han ido evolucionando en el transcurso del tiempo en función de nuevas situaciones que obligan a la adaptación y a la modificación de estas, llegando a nuestros días en el que ya hasta antes de la pandemia del COVID-19 ya estaba prevista una regulación del teletrabajo. De esta forma llegamos a estos días y vemos una transición del ambiente de trabajo tradicional hacia el hogar, generando en algunas oportunidades ciertas inequidades en el trabajo a distancia o llamado home office, resaltando esta nueva modalidad temas de seguridad y salud en el trabajo, desconexión digital, conciliación entre trabajo y descanso, atención de los deberes del hogar, la familia, ¿no? Entre otros. Aquí quisiera hacer una explicación, quería darles un alcance de cuál es la diferencia, ¿no? Al menos a nivel de nuestro sistema normativo, del teletrabajo con el trabajo remoto, ¿no? El teletrabajo tiene una ley propia y esa ley propia es la 30.036, que pues 2 años después, mediante el Decreto Supremo 009-2015 TR, se reglamentó. Debo también mencionar que esta ley es desde el 2013, el reglamento es 2 años después, del 2015. Por otro lado, tenemos el trabajo remoto. El trabajo remoto se regula en el Perú a raíz de la pandemia mediante el Decreto Supremo 026-2020. Este decreto también, por el decreto de urgencia, y a su vez el decreto de urgencia está regulado por el Decreto Supremo también 010-2020 TR. Ahora, el teletrabajo como en sí, que teníamos nosotros regulado de manera anterior a la pandemia, requiere de un consentimiento entre el empleador y el trabajador.
De igual forma, bueno, también se necesita una capacitación por parte del empleador hacia los trabajadores que van a cumplir esta modalidad laboral. Y además, el teletrabajo, que es lo que a mí particularmente distingo en relación al trabajo remoto, es en cuanto a la compensación de los recursos e insumos que utiliza el trabajador para, digamos, producir, ¿no? Recordemos que existe una geneidad en el servicio del trabajador, el riesgo lo asume el empleador, ¿no? Pero aquí en el teletrabajo, la compensación de estos recursos sí lo tiene a cargo el empleador. Pero acá en el trabajo, ¿qué sucede en el trabajo remoto? En el trabajo remoto, en primer lugar, no es una facultad, no es una conciliación entre el trabajador y el empleador para poder asumir este tipo de esta modalidad laboral, sino que el empleador impone dentro de como una de sus facultades esta modalidad, ¿no?, del trabajo remoto. Y asimismo, la norma del trabajo remoto establece la no compensación de los recursos que emplea el trabajador para poder realizar este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque en nuestro ordenamiento también nosotros tenemos la figura del trabajo a domicilio, ¿no?, que está regulado en el título 4 del Decreto Legislativo 728, pero no he querido entrar a tallar ahí porque esto está más dirigido a trabajos manuales, ¿no? Bueno, siguiendo regresando al tema que se estaba comentando, es que no hay que perder de vista que el trabajo remoto lo que busca es proteger el vínculo laboral. Esto teniendo en cuenta que el 7 de septiembre acaba la emergencia sanitaria y después de ello vamos a regresar al teletrabajo. Acá hay un dato importante a tener en cuenta, que es que a junio del 2019 aproximadamente alrededor de 1.600 trabajadores realizaban teletrabajo en el Perú. Y yo considero que esta poca cantidad de trabajadores se debe a la rigidez propia de esta modalidad laboral, ¿no? Por lo que yo particularmente considero que debe haber un trabajo por identificar las ventajas del trabajo remoto y del teletrabajo en función de disminuir la rigidez del primero, ¿no? Porque el teletrabajo, recordemos que la norma también establece una jornada estricta, ¿no? No se trata de imponer una idea de estar sentados 8 horas, pues, de corrido frente al ordenador. Cuando hay que también tener en cuenta que a inicios de esta pandemia, la ministra de Trabajo señaló que lo recomendable es que por cada 50 minutos de trabajo frente a una pantalla, tener 10 minutos de descanso, ¿no? Ahora, me gustaría tocar el tema del trabajo y el descanso. ¿Por qué? Porque ambas son caras de una misma moneda. Es necesario plantearnos esta situación a efectos de determinar, por ejemplo, si el derecho a la desconexión digital resulta un derecho del trabajador o en una obligación del empleador, ¿no? O sea, el trabajador dentro de su jornada tiene el derecho al descanso, ¿no? Pero actualmente con el trabajo remoto nosotros, digamos, estamos en la obligación, referirme al Estado, ¿no?, de regular esta figura, porque el descanso laboral podría tener un matiz de derecho del trabajador, visto como la capacidad de exigir el trabajador se respete esta desconexión digital, o también podemos verla como una obligación del empleador. ¿Con quién? Con sus trabajadores, ¿no? Entonces, recuerdo también que hace poco leí una encuesta de Ernst & Young en el que se aplicó asumo yo que se aplicó a sus clientes, a las empresas que esta consultora asesora, dando por resultado que el 68% de las empresas afirmaban querer seguir implementando el trabajo remoto. Algunas de las áreas en las que se aplicó esta encuesta es empresas del rubro de finanzas, bancas, seguros, petróleo, energía, comercio y entre otros, ¿no? Sin embargo, en esta misma encuesta, aunque parezca, pues, aunque llame bastante, bueno, a mí me llama bastante la atención, solo el 9% le pagaría a los trabajadores por los gastos generados en ocasión de la prestación remota, ¿no?
Esto, pues actualmente es un tema más de buenas prácticas, ¿no? Hace poco también leí en la red social LinkedIn, por ejemplo, que una trabajadora había recibido por parte de su empleador una silla ergonómica, ¿no? Y pues ella hacía una descripción de pues, los beneficios y las buenas prácticas que venía tomando su empleador. Ahora, me gustaría también darles un alcance de cuál es el contexto de las relaciones laborales en el 2020, ¿no? Viviendo esta pandemia en el Perú. El impacto, pues, todos lo conocemos, ¿no? Del COVID en nuestra sociedad peruana. Existe, pues, un importante índice de trabajadores que se han contagiado. Nosotros del 16 de marzo al 30 de junio han pasado pues 6 fases de cuarentena, ¿no? De igual forma, ahí se han expedido alrededor de 40 normas de impacto laboral desde que se decretó el estado de emergencia, ¿no? Y el aislamiento social obligatorio. De igual forma, existen alrededor de 30.000 empresas en suspensión perfecta y por lo tanto también le da al trabajador, hay 300.000 trabajadores que se ven involucrados en esta suspensión perfecta. Se han dado aproximadamente 2.300.000 de trabajadores que han perdido su empleo. Nosotros hay que después tener en cuenta que hoy, al 30 de junio, pues estamos se ha dado la fase 1 y estamos entrando ya a la fase 2 de la reactivación económica. Esto es un proceso, ¿no? El trabajo remoto es otra de las herramientas, como les comentaba, ¿no? que se va se va aplicando, se está aplicando y se va a seguir aplicando, ¿no? Y de igual forma, en temas de derecho colectivo de trabajo, tenemos que los sindicatos van a negociar ciertos derechos con sus empleadores de manera virtual, ¿no? Y para esto se ha expedido una norma en específico, que es el decreto legislativo 1499. A nivel de Congreso, ¿no? Se han expedido, bueno, hay algunos proyectos de ley, ¿no? Que están dirigidos a regular algunos temas en específico que han saltado pues, con el tema de la pandemia. El primero son los despidos en situación de estado de emergencia y por otro lado tenemos los horarios escalonados, ¿no? Así, el FREPAP planteó un proyecto de ley que consiste en la prohibición de aplicar el vencimiento del contrato o no prorrogar los contratos a plazo fijo durante ese estado de emergencia. Esto sería hasta el 14 de agosto. Este proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Trabajo, ya cuenta con un dictamen y está pendiente solamente de debate en el Congreso. Aquí, pues, hay que considerar que este proyecto vendría a ser un tanto inconstitucional, porque tanto los que se produjeron antes de la norma y los que se van a llevar a cabo después de la norma, pues, supondría una aplicación retroactiva, ¿no? Porque una ley no puede regular situaciones anteriores. Hay que tener presente que la Constitución privilegia la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? Y de igual forma se está vulnerando la libertad de la empresa porque estaría pues interviniendo en los contratos de trabajo que celebren las empresas con sus trabajadores. Entonces, también acá a mí me gustaría, bueno, antes me estaba olvidando, el segundo tema del proyecto legislativo es el tema de los horarios escalonados, ¿no? Esto supone que una vez que se acabe la cuarentena y se levante esta situación de cuarentena, las organizaciones van a tener que ir sumando, se van a tener que ir sumando en horarios escalonados, esto para evitar la masa laboral, ¿no? La confluencia de los trabajadores en un solo espacio. Otro tema también que había tenido yo conocimiento es lo que la semana pasada, si mal no recuerdo, a Avianca se le negó la solicitud de suspensión perfecta de labores. Avianca, recordemos que Avianca presentó un expediente antes de la regulación que estuvo prevista para la suspensión perfecta de labores, esto que se dio el 14 de abril, ¿no? Sin embargo, Avianca presentó su procedimiento antes de esta norma. De esta forma, a mediados de abril,
en que todas las empresas pues habían solicitado su suspensión, el órgano regulador le dijo a Bianca que por favor establezca, ¿no? Se adhiera a este nuevo procedimiento, pero Bianca no cumplió, no hizo la tarea. Son aproximadamente 655 trabajadores a los que Bianca va a tener que pagarles las remuneraciones ocasionadas con las, digamos, omitidos el cumplimiento por los meses de pues, abril, mayo, junio y julio. Multipliquemos 655 por 1.000 soles que se le pague a un trabajador nomás y pues eso ya es pues, una suma millonaria. Después también hay que ver cuál es la situación, bueno, estoy hablando del tema de la suspensión perfecta de labores. En mayo del 2020, de mayo del 2020 a junio de este mismo año, el 80% de las empresas han solicitado una suspensión perfecta de labores. Esto en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo. De igual forma, existen algunos sectores, ¿no? Como el sector de restaurantes y hoteles, que es el sector que más solicitudes de suspensión perfecta ha presentado, ¿no? Todos estos datos, pues ustedes los pueden verificar en la plataforma virtual de suspensiones perfectas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Las empresas de entre 1 a 10 trabajadores, el número de empresas que han solicitado son aproximadamente 15.316. De 11 a 100 trabajadores, 3.296, y por más de 100 trabajadores, pues 587 empresas. Esto nos llama la atención también y está también de igual forma vinculado con la última convocatoria que ha tenido la SUNAFIL para la contratación de 100 inspectores de trabajo, con lo que nos da una idea, pues, que el órgano regulador de las relaciones de trabajo no se está viendo abastecido, ¿no? Los inspectores de trabajo están, digamos, omitiendo ser más minuciosos al momento de investigar investigar y las actuaciones que se dan dentro del procedimiento sancionador, ¿no? Para las empresas. El Ministerio de Trabajo últimamente ha emitido un comunicado diciendo pues, que esto va a flexibilizar de alguna forma las suspensiones. Ahora, ¿qué sucede en cuanto a la reactivación económica, ¿no? ¿Cuántas empresas ya han sido autorizadas? Les doy unos datos también que si gustan, pues después de esta pequeña conversación puedo compartirlo con ustedes. Son 432 empresas del rubro de las microempresas, son 1.271 de las pequeñas empresas, 129 de medianas empresas, 793 de las grandes empresas, ¿no? Y según la actividad económica son 993 restaurantes y afines, 381 textiles y confecciones, 374 del rubro construcción, entre otros, ¿no? Que lo que hacen un total de 2.625 empresas que ya cuentan con autorizaciones entregadas por Produce. Ahora, como les comenté hace unos minutos, en cuanto, por ejemplo, a los temas sindicales, ¿no? ¿Qué sucede? Las empresas están evidentemente muy golpeadas financieramente por el COVID-19. Las negociaciones que estaban en proceso antes de la pandemia se han visto paralizadas, se han diferido, ¿no? Hay decisiones laborales que son inevitables, como por ejemplo las reducciones de sueldo, el vencimiento de contratos de trabajo a plazo fijo, despidos por periodo de prueba, suspensiones perfectas, licencias sin goce de haber, despidos, sindicalizados y no sindicalizados, ¿no? También tenemos que estos sindicatos están reclamando constantemente por la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta pues, que ya a inicios de julio las actividades económicas en diferentes regiones del país se van a ver pues, reactivadas. Y bueno, ellos también exigen un seguimiento para ver que las empresas, para ver si las empresas reciben o no ayudas del gobierno, que con este programa de Reactiva Perú pues hay un subsidio de salud, ¿no? La CTS se ha venido pagando.
Y hablando de el retorno de las actividades, a mí me gustaría compartir con ustedes un dato importante, ¿no? Que yo considero importante, que es el tema del reingreso y la reincorporación laboral. En el sentido propio de la palabra, gramaticalmente, pues ambas, lingüísticamente ambas, tendrían el mismo significado, ¿no? Yo reingreso a mis labores y me reincorporo. Pero a efectos legales, a efectos normativos, el reingreso y la reincorporación son dos figuras diferentes, ¿no? El reingreso, uno reingresa a sus labores cuando antes de que se dé esta situación el trabajador no ha tenido ningún tipo de síntoma relacionado con el COVID, ¿no? O sea, es un trabajador como yo, como ustedes, pues que quizás no han tenido pues una enfermedad, la enfermedad del COVID-19, entonces ustedes reingresan a las labores. En cambio, la reincorporación laboral es cuando el trabajador que va a reanudar sus labores antes de la fecha ha tenido síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta diferencia es importante pues, a efectos de que ustedes pues, lo tengan en cuenta. Con esta reactivación, pues, ¿qué se necesita pues, para operar, ¿no? Esto es todo un procedimiento que ya se ha trabajado a nivel de gobierno, ¿no? Que la empresa tiene que realizar, la empresa, el empleador, ¿no? Va a tener que realizar un plan de vigilancia y prevención y control de COVID. Después va a tener que eso remitirlo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe contar, ¿no? Este comité va a aprobar este documento, se lo va a presentar este plan para la aprobación del sector de Produce y pues el sector va a emitir la autorización correspondiente, ¿no? La empresa va a tener que también, una vez que esto se dé, va a tener que registrarlo en la plataforma. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder reactivar como empleador las labores, ¿no? Esto supone que exista un plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Existen unos lineamientos preliminares, pues que el contenido mínimo hay que tener en cuenta el número de trabajadores, el riesgo de exposición por puesto de trabajo, ¿no? Hay que identificar cada puesto de trabajo si va a tener una exposición baja, media, alta y muy alta. Y también hay que tener pues, en cuenta las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Este plan va a tener que ser aplicado a los trabajadores, practicantes, proveedores, contratistas o las visitas, ¿no? No es un plan que es exclusivo para los trabajadores del empleador, sino para todas aquellas personas que pues, asisten o ingresan al establecimiento de la empresa. Bueno, como información adicional quiero decirles que este plan para la vigilancia y control se realiza antes de la reanudación de actividades, naturalmente. Tiene que adicionar un proceso de retorno, ¿no? Los riesgos críticos, cuáles son las áreas responsables del cumplimiento del plan, identificar qué áreas se van a ver inmersas y vinculadas para la aplicación de este plan. Y de manera opcional tienen que detallar el presupuesto para la adquisición de insumos. En cuanto al grupo de riesgo y equipo médico, la edad mínima para el grupo de riesgo es de 65 años, ¿no? Antes eran 60. Se precisa que los factores de riesgo son una hipertensión que no esté controlada, una enfermedad cardiovascular grave, asma moderado, ¿no? Insuficiencia renal crónica. Y las empresas que no cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues van a tener que ser multadas por el órgano competente. Ahora, ¿cuáles son los lineamientos preliminares que se dispusieron en la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, ¿no? Aquí se estableció en primer orden una limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Previo al inicio de trabajo, aplica a todos los ambientes, a los mobiliarios, a las herramientas, a los equipos y
que emplea el trabajador, ¿no? Para metodologías y procedimientos adecuados. Se tiene que garantizar las medidas de protección y capacitación para el personal que se ve involucrado en las labores de limpieza. De igual forma, se exige una evaluación de la condición de salud de los trabajadores. Esto debe ser gestionado por el profesional de servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada centro de labores, ¿no? El empleador tiene que tener está llamado a tener una enfermera, un médico, ¿no? Según el tipo de cada centro de trabajo. Aquí hay que identificar el riesgo de exposición, como les comentaba. Hay una aplicación de la ficha de sintomatológica a cada trabajador. Es un formato que el empleador tiene que entregar a sus trabajadores para que estos expliquen si es que antes del reinicio de las actividades pues han tenido o tienen algún tipo de síntoma vinculado con el COVID-19. El lavado y la desinfección de las manos, ¿no? El empleador garantiza la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos. El empleador tiene que establecer en su establecimiento y en todos los lugares donde sus trabajadores prestan el servicio un lavado de manos accesible para los trabajadores, ¿no? Después también es importante tener en cuenta la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. El empleador tiene que garantizar la implementación de actividades por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la sensibilización al personal sobre las acciones preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Las medidas preventivas de aplicación colectiva son ambientes ventilados, distanciamiento social de 1 metro, reuniones virtuales, atención al cliente, que haya atención al cliente, tiene que haber barreras bien definidas. Después, las medidas de protección al personal, se tiene que facilitar los equipos de protección, ¿no? Mascarillas, entre otros. Y las mascarillas, aquí yo quiero hacer una precisión, porque las mascarillas van a ir en función del tipo de exposición que tenga cada trabajador. He escuchado algunos comentarios de trabajadores que alegan pues, que no van a reanudar sus labores, no van a empezar a trabajar porque el empleador no les brinda una mascarilla pues, N95 o algún tipo de respirador. Aquí hay que matizar que la calidad de la mascarilla va a ir, como les digo, en función del tipo de exposición, ¿no? Si es un trabajador que no tiene contacto con el público, pues se tiene que brindar la mascarilla proporcional para poder evitar el contagio, el tipo de contacto mínimo que tiene ese trabajador con el público, ¿no? Y esto, pues ustedes se preguntarán por qué, pues hay que consultarlo también con el legislador, ¿no? Quien dio la norma, ¿no? En este caso el Ejecutivo, ¿no? En sus facultades de expedir normas, ¿no? En sus potestades de expedir normas delegadas del Congreso. La vigilancia de la salud de los trabajadores es muy importante, como les comentaba, se tiene que hacer una evaluación física permanente, pero no es que todos los días pues se van a ir, se tiene que tomar un test al trabajador, ¿no? Se procura que esto sea, por ejemplo, pues cada 15 días, cada 20 días, ¿no? Para identificar y evaluar la situación de salud de cada trabajador, porque basta que un solo trabajador se encuentre infectado o se pueda infectar con el COVID para digamos, exponer al resto de trabajadores. Hay que considerar otros riesgos, como les comentaba, los ergonómicos, los psicosociales, ¿no? Estos son temas importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, como les decía minutos antes, esta chica que pues, había comentado en LinkedIn que su empleador le había ofrecido una silla ergonómica para poder ella prestar el trabajo desde su casa. Esto es un tema de buenas prácticas, ¿no? Y las buenas prácticas son bien recibidas, ¿no? Como buenas prácticas, por ejemplo, podemos nosotros mencionar, sin ánimo de una lista taxativa,
Podemos, por ejemplo, tomar el tema de la señalización, del distanciamiento social, ¿no? Unas filas de ingreso, operaciones y en las operaciones y en las distintas oficinas que pueda tener el empleador. Otra, por ejemplo, sería el control de la temperatura en domicilio. Y esto, pues hay que informarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto sobre todo en el sector construcción. Los turnos diferenciados en zonas de carga y de descarga para las empresas, por ejemplo, del sector pesquero, de comercio. De igual forma, zonas de control de vestuarios y un protocolo de ingreso y retiro de la jornada de trabajo. Políticas sanitarias de entrega de productos y devolución de mercadería, ¿no? Esto nosotros, por ejemplo, lo vemos mucho en los temas de delivery. Hay que informar cuáles son las medidas sanitarias al cliente, ¿no? Como proveedor, hay que nosotros informar este tipo de medidas que se puedan tener, ¿no? Otro es la flexibilidad en el tiempo de trabajo. Establecer turnos, espacios, reuniones o reducción de operaciones. Otro es el control y la homologación de proveedores y contratistas, campañas de vacunación, ¿no?, contra la influenza, el neumococo, desinfección de vehículos de 2 a 3 veces al día, tratamiento diferenciado para grupos de riesgo y personal crítico. Como les digo, estos son temas de buenas prácticas, ¿no? No es una situación que el empleador va a ver pues, impuesta una sanción por el incumplimiento de estas medidas, ¿no? Claro que existen algunas disposiciones establecidas en la norma que son mínimas y se les exige a los empleadores al momento de reactivar sus labores. Existen algunos cambios también en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo con las sanciones, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos las capacitaciones presenciales, ¿no? Ahora nosotros tenemos las capacitaciones presenciales solo a inicio o cuando se da la modificación de las funciones. Luego ya eso pues, se ve de manera virtual. Antes también teníamos auditorías en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esas auditorías se tenían que realizar necesariamente de manera anual. Ahora las auditorías del sistema de seguridad y salud pues, se han suspendido. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para poder elegir a este comité, estas elecciones también se realizaban de manera anual. Y ahora pues, el comité ha visto prorrogada su vigencia. Anteriormente teníamos exámenes médicos de manera periódica, esto en función del tipo de actividad que tenía el trabajador. En cambio, pues ahora los exámenes médicos periódicos no son obligatorios, pero son facultativos, ¿no? Existe un grupo de riesgo que antes eran mayores de 60, pues ahora son mayores de 65. De igual forma, hubo una modificación respecto al índice de masa corporal, antes eran 30, ahora pues, se exige 40. De igual forma, antes los mayores de 60 años aplicaban trabajo remoto obligatorio o alguna licencia con goce de haber. Ahora los mayores de 65 años pueden retomar las labores suscribiendo una declaración jurada que asume la responsabilidad voluntaria, ¿no? Esto no se trata porque el trabajador, el empleador pues, tiene que necesariamente aceptar este retorno a las actividades, sino que tendrá que evaluarlo en cada caso en concreto. De igual manera, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, con ocasión del plan de prevención del COVID, es un profesional de la salud. Ahora el responsable de seguridad y salud en el trabajo, con ocasión del plan de prevención del COVID, es un profesional de la salud u otros, ¿no? O sea, ya no necesariamente pues, es un médico. El reglamento, en cuanto al tema de inspección del trabajo, ¿no? El reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo dispone como una infracción muy grave de seguridad y salud en el trabajo cuando el empleador no adopta las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave, ¿no? Estas multas van a ir en función
del tipo de el modelo societario del régimen tributario pues, que haya adoptado cada empleador. Yo como recomendación, ¿qué les podría decir, no? Primero, pues se tiene que identificar al personal de riesgo en primer lugar y en segundo lugar se tendría que realizar un retorno presencial de manera progresiva. Se tiene que, como pues, esto también lo dije previamente en manera de pues, buenas prácticas, ¿no? Se tiene que entregar EPPs, ¿no? Dependiendo del riesgo que se haya identificado. Hay que acondicionar espacios comunes con desinfectantes y alcohol en gel, reorganización de la infraestructura, una rotación de trabajadores entre modalidad presencial y remota, un retorno mixto. De igual forma, hay que actualizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo con los riesgos de COVID. Hay que recordar que ahora pues, el COVID es una enfermedad profesional, ha ingresado en la lista de enfermedades profesionales. Pues hay que elaborar un protocolo con los contratistas y los proveedores, ¿no? Recordemos que estas relaciones pues, siempre se dan dentro de un contexto donde hay bastante pues, un grupo de gente que va, asiste, ¿no? A este tipo de relaciones. Bueno, esta ha sido la reflexión y un análisis en este pues, corto tiempo que tengo, ¿no? Que tenemos. No sé, ustedes, si tienen alguna idea que aportar, pues sería bienvenida. Muchas gracias, Aldo. Pasaremos a la ronda de preguntas. De hecho, ya nos han puesto una pregunta. Jim Pérez pregunta, ¿cómo afecta o qué beneficios trae la suspensión perfecta de labores al empleado y al empleador? Esa sería la primera pregunta, Aldo. Sí, en principio, la suspensión perfecta de labores, como es una herramienta que tiene el derecho laboral en nuestra norma, en el decreto legislativo 728, y lo que procura para el trabajador es mantener el vínculo, ¿no? O sea, muchos a veces dicen, me han suspendido del trabajo y sienten que pues ya no tienen el vínculo con el trabajador. O sea, la suspensión perfecta de labores no supone una extinción del vínculo, sino lo únicamente que hace es, digamos, poner en suspenso el vínculo de trabajo. También hay que tener presente que la suspensión perfecta de labores es una herramienta que se dio con el COVID, pero no es que el empleador va a optar por esta medida de manera inmediata, ¿no? Sino que previamente tiene que adoptar otro tipo de medidas menos gravosas para el trabajador, porque recordemos que en la suspensión perfecta de labores el trabajador no recibe una remuneración, así como tampoco presta el servicio, ¿no? Y bueno, el empleador tiene que ver el tema de si hay vacaciones acumuladas, ¿no? Y otras medidas. Para el empleador, esto digamos, el lado bueno de esta medida para el empleador es que, pues dado que no está realizando la actividad económica que normalmente en una situación tradicional, ¿no? Lo haría, pues, no se ve obligado pues, a cumplir con el pago de las remuneraciones hacia los trabajadores. Bueno, eso básicamente sería la respuesta a esa pregunta, ¿no? Espero que haya quedado un poco más claro el panorama al respecto. Otra pregunta que se desea realizar. Hola.
Bueno, de alguna forma, que no hayan preguntas también me da la satisfacción de que lo que les he expuesto pues ha sido en alguna medida pues claro, ¿no? Buenas noches. La suspensión perfecta de labores se da en caso de los trabajadores que están contratados o que no tengan contrato. Perdón, disculpe, no le entendí la última parte. Por ejemplo, de una persona que ha estado contratada y que entra en vacaciones y en ese lapso de las vacaciones se le termina su contrato y le dan la suspensión perfecta de labores. No, a ver, la suspensión perfecta de labores no distingue si es un trabajador contratado o nombrado, ¿no? Independientemente del tipo de modalidad que tenga. Si es un trabajador pues, que ya tiene el vínculo definido de manera indeterminada, el empleador puede optar, atendiendo a los requisitos previos que les comentaba, por la suspensión perfecta de labores, y también de repente si es un trabajador pues, sujeto a alguna modalidad contractual, el empleador también podría ir por el tema de la suspensión perfecta de labores. No, ahora, si el trabajador está en uso de sus vacaciones, el empleador no puede modificar esa situación del trabajador y redirigirla a la suspensión perfecta de labores. Hay que tener en cuenta que la suspensión perfecta de labores termina con un cese colectivo o pues el trabajador retorna a sus labores. Bueno, y eso sería. Aldo, respecto a las nuevas contrataciones, ¿por qué tipo de contratación laboral crees que se decanten los empresarios en esta situación de pandemia? Ya no sobre las anteriores, sino sobre las futuras contrataciones. Sí, claro. Mira, te comento, esta situación que nosotros estamos viviendo está obligando a muchas empresas a reinventarse, a cambiar el tipo de actividades que están teniendo, ¿no? Es así que en este sentido habría que analizar cada caso en particular, pero en principio pues ahí podríamos ver un tema de incremento o inicio de nuevas actividades, ¿no? Incremento de actividades, ¿no? Si antes una empresa vendía textil y ahora se dedica a vender pues productos de primera necesidad, eventualmente va a tener que requerir a otro tipo de trabajadores o a más trabajadores, ¿no? También podemos nosotros tener en cuenta la aplicación de contratos por necesidad de mercado, ¿no? Aquí hay un dato que quisiera también compartirles, que respecto a las contrataciones. Hace unos días vi en un diario de circulación local que se había aplicado una encuesta a un grupo de empresas en Lima y el 60% de estas empresas afirmaba que no estaría dispuesto a contratar nuevos trabajadores. Específicamente el tema de los cargos de directivos, ¿no? Cargos de dirección, llámese estos los gerentes. Estas empresas por lo que van a optar de aquí en adelante es por consolidar este tipo de cargos, ¿no? Los gerentes que ya tienen pues van a tratar de consolidarlos y no perderlos. Esto también nos llama a nosotros pues ver el tema de los startups, ¿no? Que es una figura que es muy novedosa y ya desde antes de la pandemia pues estaba teniendo presencia a nivel nacional, ¿no? Ahorita el trabajo dependiente en el Perú se ha visto muy perjudicado y por lo tanto las contrataciones de nuevos trabajadores va a ser limitada. Yo creo que limitada hasta cierto punto también, porque por ejemplo el tema de los operarios, los trabajadores obreros, las empresas aquí en adelante van a necesitar un grupo considerable de trabajadores para poder reactivarse, ¿no? Van a necesitar, pero después, por ejemplo, grupos de trabajadores de otros niveles, ellos quizá pues, puedan sentir el golpe laboral un poco más fuerte. Gracias. El señor Wilmer Agurto nos pregunta, buenas noches, ¿aplica la incapacidad temporal por contagio COVID y cuál es su tratamiento legal y o administrativo? Perdón, la incapacidad temporal por contagio COVID.
A ver, aquí este es un tema interesante porque nos lleva a hablar sobre el tema de incapacidad laboral, ¿no? La incapacidad puede ser vista de dos formas, de manera total o parcial y de manera permanente, y de manera total o parcial y de manera permanente o, digamos, no permanente, ¿no? En el caso del COVID, cuando la persona adquiere esta enfermedad, el trabajador, el empleador pues está obligado a no, digamos, exponerlo, no llamarlo a que preste el servicio. Entonces, en ese orden de ideas, como les decía, el COVID ya es una enfermedad profesional y atenderá esto sobre todo al grado de afectación que tenga la enfermedad en el trabajador. Gracias. Si tienen otra pregunta, la podrían realizar, por favor. Creo que por el día de hoy ya no hay otra pregunta. Muchas gracias, Aldo, por tu apoyo, por tus explicaciones. Esperamos volver a contar contigo en el futuro. Muchas gracias, Saludos Daniel. cordiales. Muchas gracias, Daniel. Fue un gusto haber compartido esta mesa virtual con ustedes. Espero poder volver a juntarnos prontamente y desearle a cada uno de los asistentes a esta pequeña reunión, pues, que se cuiden, ¿no? Que tomen todas las medidas necesarias del caso, cuiden a sus familias y no hagan más allá de lo estrictamente necesario. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Igualmente, no se olviden que la siguiente semana toca el tema del turismo post-coronavirus. Los esperamos el día sábado a las 7 p.m. Saludos. Adiós, adiós.